Solo habrá dos excepciones: cuando practiquemos deporte al aire libre de forma individual y en espacios naturales si se puede guardar el 1,5 metros de distancia. En el resto de casos, mascarilla obligatoria. El Gobierno defiende una medida que divide a las comunidades, cuestionan muchos expertos, critica la oposición y desconcierta en la calle. Una medida de carácter temporal durante el tiempo imprescindible hasta que mejore la situación. Me parece correcto porque la situación es un poco difícil, entonces cuantos más medios pongamos, mejor. Me parece que hay otras medidas a adoptar antes que remarcar eso que ya teníamos que hacerlo todos. Creo que va a cambiar muy poquito, porque el problema está en las reuniones, que es donde la gente se libera de las mascarillas. Hola, ¿cómo están? Ha costado entender qué es lo que cambia desde mañana, día de Nochebuena, cuando vuelve a ser obligatoria la mascarilla en exteriores. Será una medida temporal, ha defendido la ministra Darias, tras el Consejo de Ministros extraordinario en el que se ha aprobado la medida y después de la controversia generada. David Aragonés. Sí, como decías, las excepciones serán solo dos: para hacer deporte y en espacios naturales como en el monte o en la playa, siempre que se pueda guardar la distancia de seguridad. El Gobierno ha justificado la decisión ante el incremento de la incidencia acumulada y la aparición de la variante Ómicron. Asegura Carolina Darias que la decisión, la acabamos de escuchar, será de carácter temporal hasta que mejore la situación epidemiológica. Y la espera para pruebas COVID sigue provocando y haciendo crecer estas colas a las puertas de los centros de salud y también en laboratorios privados, a unas horas de encuentros navideños. Hoy los positivos superan el máximo de ayer, son 5.002 los notificados en Castilla y León. La Junta no baraja adoptar nuevas medidas más allá de las comunicadas ayer por el presidente Fernández Mañueco, porque esta subida de la incidencia, dice, no se ha trasladado a los hospitales. Ana Rayaces. Sí, la única recomendación es limitar el número de personas con las que nos vamos a juntar estas Navidades. Por ahora, a la espera de una nueva reunión con el Comité de Expertos, se descartan restricciones en Castilla y León. La incidencia está disparada, pero eso no se está traduciendo, dice el Ejecutivo, en ingresos hospitalarios. A diferencia de otras olas, estamos viendo que la incidencia de la enfermedad, la detección de casos, no es el único parámetro, la única variable a seguir en las medidas que pudieran llegar a tomarse. Estas Navidades en las carreteras de Castilla y León se esperan 2,5 millones de desplazamientos. Dice la DGT que volvemos a rozar el nivel de prepandemia del año 2019 y se han establecido 3 fechas especiales en las que se espera más densidad de tráfico. Hoy se sabe ya que la única razón para convocar elecciones es las órdenes de Pablo Casado y los casos de corrupción que tiene el Partido Popular. Anoche, en cuestión de prioridades, Luis Tudanca negó rotundamente y en varias ocasiones que el PSOE haya tenido contactos con Ciudadanos para pactar los presupuestos o una moción de censura, como sostiene el presidente de la Junta. Luego lo veremos. Otra de las imágenes de este día nos llega desde los bancos de alimentos. La actividad no cesa como el resto del año, repartiendo los productos de la gran recogida que ocupan palés y estantes. Entre ellos estos días también se nota la Navidad. Distribuir una serie de productos navideños para que tuviesen también en estas fechas las familias, pues de esto que realmente muchas no creo que puedan adquirir. Y las fiestas, estas fiestas que tenemos encima, se anuncian con agua, Eduardo. Así es, Alejandra, y es que los próximos días irán llegando varios frentes que dejarán precipitaciones, sobre todo en el oeste de la comunidad. De momento, esta tarde ya tenemos uno de ellos, dejando lluvias entre débiles y moderadas en zonas del centro. Seguirán expandiendo a puntos del este ya más débiles y hoy destacamos las lluvias en el sur de Salamanca y en el sur de Ávila, con acumulados de hasta 40 litros en 12 horas. Utilizar la mascarilla en exteriores me parece estupendo. Nosotros, desde luego, no nos la hemos quitado en ningún momento. Si estamos todos apiñados, como suelo coger los botellones, con mascarilla puesta siempre. Yo la he llevado siempre puesta y así todo.
He sido positiva hace 15 días. Más restricciones de reuniones, de establecimiento. Nos vamos a tener que contagiar todos y no hay mucha medida que tomar. Resignación, escepticismo, confusión y algo de incredulidad hemos encontrado al preguntar por la mascarilla en exteriores, que pese a la opinión de muchos expertos que no la consideran efectiva, volverá a ser obligatoria a partir de mañana. La duda que se generó ayer sobre lo que cambiaba respecto a lo que ya se venía haciendo se ha disipado hoy en parte al conocer que estas serán las excepciones, cuando practiquemos deporte de forma individual y en el campo y la playa. David Aragonés, la ministra Darias se ha defendido hoy de los reproches que ha generado esta medida. Sí, el Ejecutivo ha querido mandar un mensaje de precaución ante el avance de la variante Ómicron y por eso ha justificado la imposición de la mascarilla en exteriores. El Gobierno habla de modificación puntual de ese artículo 6 del Real Decreto para hacerlo obligatorio a todos los mayores de 6 años. Carolina Darias asegura que la mascarilla ayuda a reducir la transmisión del virus y la ministra también ha explicado que esta medida solo se mantendrá hasta que la incidencia acumulada empiece a mejorar. Por tanto, ha dicho, se mantendrá el mínimo tiempo posible. Retrocedemos al mes de junio, cuando la mascarilla era obligatoria también en el exterior, con 2 excepciones. Salvo que estemos practicando deporte a nivel individual o salvo que nos encontremos en el campo o en la playa o en el espacio natural. Y siempre que haya una distancia de 1,5 metros. El Gobierno toma esta decisión con la incidencia desbocada y la comunidad científica lanza críticas. Dicen que no tiene fundamento. Es que no vale para nada. Los ciudadanos saben que han estado un año prácticamente con mascarilla obligatoria en exteriores y durante ese año ha habido 3 ondas de distinto tamaño. Y además creen que puede ser contraproducente y fomentar las reuniones en interior. Cuando nos reunimos en una casa, sobre todo varias familias, ahí es donde a lo mejor sí que hay que considerar que aunque estemos a cubierto y no nos vea nadie y nadie nos vaya a poner una multa, ahí es donde es necesaria la mascarilla. El Gobierno quiere evitar situaciones de riesgo en la calle con las aglomeraciones. Una medida de carácter temporal durante el tiempo imprescindible hasta que mejore la situación epidemiológica en la que nos encontramos. Y mientras, en el exterior, la gran mayoría lleva la mascarilla en su sitio. Me parece que hay otras medidas a adoptar antes que remarcar eso que ya teníamos que hacerlo todos. Tenemos los bares que la gente nada más entrar en el bar se quita la mascarilla y es un sitio cerrado. Esta medida es la última contradicción de la pandemia. La cuestión es dónde está realmente el riesgo de contagio. Y ya hemos aprendido en estos meses de pandemia que es en los interiores donde el virus es más peligroso. Pero ahí el Gobierno no ha adoptado una medida común, sino que lo deja a la decisión de cada comunidad autónoma. La Junta cuenta desde el fin de semana con un informe de los expertos recomendando el cierre de barras y ocio nocturno solo hasta la 1 de la madrugada. Ana Rayaces, ¿se contempla tomar alguna de esas medidas? No, por ahora no. La única recomendación que ha hecho hoy el Ejecutivo es que limitemos el número de personas con las que nos vamos a juntar estas Navidades. En los próximos días se van a volver a reunir con el comité de expertos, aunque no parece que se vayan a adoptar nuevas medidas. El Ejecutivo reconoce que la incidencia está disparada y por eso se va a volver a los cribados masivos. Se va a testear más con unidades móviles en aquellos municipios con mayor incidencia para aliviar el colapso que sufre la atención primaria. La incidencia es muy alta, no el mismo porcentaje en términos de ingresos hospitalarios o ingresos en UCI, y no hay ninguna novedad añadida a lo que a última hora de la tarde de ayer el propio presidente de la Junta de Castilla y León anunció, donde había una serie de prioridades muy claras por el rastreo, por los test y por la vacunación, y donde también había unas recomendaciones, sobre todo en los espacios de uso interior, de ámbito familiar, en el que recomendamos claramente la reducción del número de unidades familiares y el número de personas que se puedan juntar. La Junta ha apelado a la colaboración de los ayuntamientos para controlar esto, las aglomeraciones y los grandes eventos. Entre los más inminentes en estas fechas están las cabalgatas y esto dicen los alcaldes. Vamos a intentar celebrarla y no sé, y si se nos dice que la cabalgata tiene que ser estática, como han dicho por ahí o tal, pues nos adaptaríamos
nos adaptaríamos a las nuevas circunstancias. Evidentemente vamos a ir aplicando todas las medidas que sean necesarias, pero necesitamos que la autoridad sanitaria nos dé señales de qué tenemos que hacer las autoridades municipales. Siempre lo hemos hecho así desde el minuto 1 de la pandemia. La ola de contagios mantiene su ascenso. Castilla y León rompe hoy de nuevo el máximo de ayer. 5.002 positivos notificados en 24 horas y ya hay 90 pacientes en la UCI, que se encuentra al 23% de ocupación COVID. Han fallecido 3 personas en la comunidad, una de ellas en residencias. La sospecha o la precaución ante encuentros navideños inminentes está llevando a muchas personas a buscar una prueba COVID en laboratorios de centros sanitarios privados. En algunos, como este que ven, han citado, de hecho, a niños y profesores tras confinar sus clases. La demanda se ha duplicado en cuestión de días. Practican pruebas PCR, aunque las más demandadas son los test de antígenos. Porque han confinado una clase en el colegio y pues venimos a hacernos la prueba. El lunes nos avisaron del colegio que dio la profesora de prácticas positivo y les han confinado toda la clase. Lo han confinado en el colegio y hay que hacerlo. Una exageración, claro, se está juntando esta variante tan infecciosa, ¿no?, con las épocas de Navidades, donde la gente quiere viajar, quiere ver a sus familiares, quiere seguridad. Entonces se han juntado dos factores que está haciendo que esto sea una auténtica brutalidad, de verdad. Tampoco las colas dejan de crecer, son cada día mayores a las puertas de los centros de salud. La demanda de pruebas de detección COVID aumenta la presión sobre la atención primaria, en cuyo personal ya recaía el peso de la vacunación y el resto de consultas ordinarias. Como en el trabajo pues ha habido casos, me recomendaron que viniera. Para curarme en salud, bueno, saben más o menos cómo estoy. Mi pareja ha sido contacto de un positivo y anoche empecé a presentar síntomas. Fui a urgencias ayer, sí, y me dijeron que viniera hoy a las 11 de la mañana. Y la demanda de antígenos, como les estamos contando, se ha disparado ya un 500% en los últimos días. Encontrarlos es casi imposible y su precio no es el que era antes. El Gobierno central se resiste a regularlo, como sí han hecho otros países del entorno. Es el caso de Francia o Portugal, donde se pueden comprar a un precio más bajo y no solo en farmacias, también desde hace tiempo en supermercados. Comprar un test de antígenos en una farmacia es misión imposible. ¿Antígenos tenéis? No, ¿Nada? No nos quedan. En las webs autorizadas tampoco quedan para Nochebuena. Hasta la próxima semana no garantizan el envío. No hay. Y encima el precio se ha disparado hasta superar los 10 euros en algunas farmacias. Carísimos. Carísimos, lo que estaban antes a 3, me parece, y ahora han subido a 8. Igual que pasó con las mascarillas, al final es especulación pura y dura. Una familia de 8 que quiera sentarse a la mesa con garantías estas fiestas tiene que desembolsar más de 50 euros antes de cada cena o comida, porque el precio de los test de antígenos en España no está regulado como en otros países. Vamos a trabajar porque sea un precio asequible. Pero en noviembre todos los partidos rechazaron en el Congreso una petición de Vox para que estas pruebas fueran financiadas. Sí que lo deberían de regular. Más de 50.000 personas han firmado en las últimas 24 horas una petición al Gobierno para que hacerse un test de antígenos en casa no sea un lujo estas Navidades. Y una semana después de iniciarse la vacunación de los menores de 11 años, en Castilla y León casi el 21% ya tiene puesta la primera dosis. Estamos por encima de la media nacional, que es del 18%. La evolución en toda España la verdad es que está siendo muy positiva y además ahora con las vacaciones de Navidad se va a poder acelerar y probablemente se agoten las vacunas y tengamos que dejar al resto de los niños para vacunar en enero cuando nos lleguen las siguientes, ¿no? Nos movimos en el puente de diciembre en niveles similares a los de antes de la pandemia y en estas fiestas que comienzan mañana lo volveremos a hacer. La DGT prevé que el número de viajes y desplazamientos sea como el de 2019, cuando aún no conocíamos los efectos del COVID.
La Dirección General de Tráfico ha establecido una campaña dividida en 3 etapas, coincidiendo precisamente con las 3 fechas marcadas en el calendario de festivos: la Nochebuena, la Nochevieja y también la Jornada de Reyes. Aseguran que ya se van a volver a alcanzar los niveles antes de la pandemia del año 2019. Será una campaña especial. No se esperan inclemencias meteorológicas como sí ocurrió el año pasado, y esto confiere en principio más tranquilidad a las autoridades. Han señalado que aparte de la campaña de vigilancia especial de tráfico, este año se va a hacer otra específica para pedirnos a todos que seamos prudentes al volante. En cada coche hay mucha Navidad, circulamos con precaución. Es una campaña sosegada, tranquila, y el mensaje que queremos dar es que aunque las tecnologías, los vehículos incorporan muchas tecnologías, de nada sirven si el conductor no toma las precauciones necesarias, no respeta los límites o no descansa cuando tiene que descansar o se distrae. Quienes tengan pensado salir a la carretera durante este puente de Navidad se van a encontrar que los combustibles han bajado un poquito, en torno a 4 céntimos con respecto al máximo alcanzado hace tan solo 2 semanas. Sin embargo, siguen estando los combustibles muy caros, mucho más que hace tan solo un año. De media, llenar un depósito gasolina nos cuesta un 25% más que las Navidades pasadas, un 27% en el caso de los motores diésel. Buen mes de noviembre para el turismo en Castilla y León. Las cifras nos dejan un crecimiento espectacular con respecto a 2020, aunque aún sin recuperar el nivel prepandemia. Segovia lideró estos incrementos. Casi 5 veces se multiplicó la llegada de viajeros a Castilla y León el pasado mes de noviembre. Nos visitaron más de 300.000 personas, un crecimiento que lidera Segovia, 11 veces más que el año anterior. Suben también las pernoctaciones hasta en 4 veces, hasta alcanzar las 510.000 en toda la región. Se multiplicaron especialmente en Segovia hasta 5 veces, seguida de Salamanca, la única provincia donde se superaron las 100.000 pernoctaciones. A pesar de lo bueno de las cifras, los datos están todavía lejos de los que se alcanzaron en 2019. En Soria no tiran la toalla. La suerte este año les ha sido esquiva, pese a ser la provincia que más jugaba por habitante de España en la lotería de Navidad, pero hoy ya lo ven. Colas a las puertas de las administraciones para cobrar premios o cambiarlos por Lotería del Niño. Sorteo en el que también se juega, aunque menos que en el de Navidad. Ayer tuvimos la huelga y por lo tanto ayer no pagamos nada. Pero hemos empezado esta mañana con colas que podemos decir casi infinitas hasta que la gente cambie y sigamos con la del niño. A recoger el abonado para el niño y a los que había premiados. Siempre se juega algo, si es que con compañeros en el trabajo, por lo menos allá donde toque que lo lleve, ¿sabes? Sí, a ver, un par de pedreas y un reintegro. Pues a los que van a recibir alguna cantidad importante les vamos a dar un aviso. Cuidado con el efectivo que guardan en casa, y no lo decimos por los ladrones, sino porque cualquier cantidad superior a 2.500 euros hay que justificarla ante Hacienda. Guardar dinero en casa no es ilegal, pero... El dinero en efectivo encaja al 80% en situaciones de economía sumergida. Como pagar o cobrar en negro, y eso va asociado a ciertos sectores. Sectores en los que es fácil aceptar dinero en efectivo, pero no declarado. Y por lo tanto ese dinero en negro se va depositando en casa, se hará uso de él. Y para ser justos, no nos referimos solo al sector de los autónomos. Yo conozco jueces que dan clases particulares, conozco técnicos de Hacienda que dan clases por las tardes preparando oposiciones. Conozco trabajadores de la construcción que hacen un poco también lo mismo los fines de semana. Además de ser un fraude, es una competencia desleal. Todo lo que es economía sumergida, evidentemente, va en contra de la contratación. Si Hacienda detecta movimientos sospechosos, deberemos justificar la procedencia de ese dinero. Y nos puede hacer tributar más en la declaración de la renta e incluso poner sanciones.
En el último año las donaciones al Banco de Alimentos de Soria se han disparado hasta un 200% gracias a la ayuda de administraciones y de particulares. Esto ha permitido que colectivos como este puedan cubrir mejor sus necesidades y en el caso del Banco de Alimentos la demanda de productos ha caído en un 30%. Esto les está permitiendo ahora incrementar la calidad de sus productos y también recuerdan que tienen capacidad para llegar a más personas. Víspera de Nochebuena y son muchas las familias que no pueden plantearse nada especial. Es más, dependen de los bancos de alimentos para salir adelante día a día. Hemos estado en algunos de ellos. Están repartidos por toda la comunidad y tienen mucho trabajo. En los bancos de alimentos trabajan para que ninguna familia se quede sin Navidad. Se está dando turrón de chocolate, turrón de esto a las familias, pues en plan 6, 7 tabletas a los que tienen niños, pues para que, digamos, disfruten de una Navidad como la que tenemos los demás. De esto que realmente muchas no creo que puedan adquirir. Diciembre termina con más demanda de ayuda en algunos centros como el del Bierzo. Un incremento de familias y de momento pues creo que está incrementando unas 20 familias. El suministro está garantizado en Ávila para estas fechas y los próximos meses. En estos momentos sí que tenemos suficiente abastecimiento para cualquier pedido o cualquier institución que nos llame. La colaboración de empresas ha completado la parte que no se ha alcanzado este año con la gran recogida de noviembre. Por segundo año consecutivo, las donaciones eran en dinero y no en alimentos, y eso ha repercutido en León. Yo creo que ahí la gente entra a pensar eso, pues cierta desconfianza, pues el dinero, ya sabes, se puede gastar en tal cosa o en tal... Que no es cierto, porque es un canjeo y nosotros canjeamos y aquí está claro por lo que canjeamos. En los almacenes de los bancos de alimentos el trabajo no para no perder ningún producto y que todos lleguen a los hogares que más lo necesitan. 3 expedientes se han aprobado hoy en el Consejo de Gobierno que se sufragan en parte con fondos europeos. Ayudas para 60 proyectos de entidades sociales o para el Plan de Conciliación. Fondos europeos, Ana Rayaces, que insiste la Junta, no están en peligro por el adelanto electoral. Sí, la Junta dice que la llegada de ese dinero está garantizado y que se va a utilizar como estaba previsto. 3 nuevas estaciones de autobuses en Soria, Palencia y en Ávila y más de medio centenar de proyectos con las entidades del tercer sector a desarrollar a partir del 1 de enero. Podemos decir que está totalmente garantizada la ejecución de los fondos europeos y queremos transmitir también ese mensaje de tranquilidad, en este caso hoy a las entidades del tercer sector, y esa estabilidad para desarrollar estos proyectos. Bueno, pues precisamente para ir incorporando esos nuevos proyectos que van llegando con los fondos europeos, la próxima semana el Consejo de Gobierno se va a reunir hasta en 2 ocasiones también para retomar decisiones que hay pendientes, como por ejemplo la prórroga presupuestaria. No ha habido ningún contacto en absoluto, ni para una moción de censura, ni para nada que se le parezca. Así negaba anoche el secretario general del PSOE de Castilla y León cualquier contacto con Ciudadanos en las últimas semanas. En el programa Cuestión de Prioridades, Luis Tudanca respondía así a uno de los argumentos de Fernández Mañueco para justificar el adelanto electoral. Para el líder socialista, el motivo real es la estrategia del PP a nivel nacional. Según Luis Tudanca, el presidente de la Junta miente. Está tratando ahora de inventar una historia. Y de esta forma, anoche negaba uno de los principales argumentos de Fernández Mañueco para adelantar elecciones. No ha habido ningún contacto en absoluto, ni para una moción de censura, ni para nada que se le parezca. No ha habido contacto con Ciudadanos, decía, y por si no quedaba claro... Absolutamente ninguno. Porque para el secretario general de los socialistas de Castilla y León no hay ninguna duda. La única razón para convocar elecciones es las órdenes de Pablo Casado y los casos de corrupción que tiene el Partido Popular. En su entrevista en el programa Cuestión de Prioridades también se refería al papel del hasta este lunes socio del PP y a su futuro. Los dirigentes de Ciudadanos están como el protagonista del Sexto Sentido al final de la película, ¿no? Se acaban de dar cuenta ahora, ¿no?,
que han estado muertos todo este tiempo. Sobre las encuestas, vamos a esperar al 13 de febrero. Tudanca prefiere no hablar, aunque avisa. Tenemos un partido rearmados más ahora, unidos y más fuertes que nunca. Tanto como para volver a ganar en Castilla y León. Eso sí, por si acaso. Sí, sin duda. Vale. Sin duda, sin duda. Responde así cuando se le pregunta si por esa victoria cambiaría el pellizco del gordo que ha ganado. Y por tercera vez la formación zamorana ahora decide se presentará a las elecciones autonómicas. Lo hace con su definido carácter zamoranista y rural y no ocultan que lo ideal sería que concurrieran en una candidatura única con la plataforma de la España vaciada. Yo creo que estamos en la misma línea, no sé si al final se decidirán. Si se deciden, pues me parece bien, es decir, que creo que los objetivos serían los mismos. Lo normal es que con estas condiciones no hubiera más que una candidatura. A punto está ya la cocina de la reforma laboral. Mientras hoy se ultiman los flecos para poder cerrar el acuerdo, los agentes sociales van respaldando sus líneas generales en las reuniones de sus respectivas directivas. Aún así, el Gobierno ha querido ser prudente esta mañana. Madrid, David Aragonés, danos más detalles. Sí, la nueva reforma laboral que llegará el próximo martes, día 28, al Consejo de Ministros, de momento tiene el aval de la COE, de la patronal y también de la Unión General de Trabajadores. Faltaría comisiones obreras, de momento. Una reforma que contenta a todos porque va a mantener la flexibilidad de las empresas y su capacidad para ajustar las condiciones laborales de sus plantillas en tiempos de crisis. A su vez, va a recuperar también la ultraactividad de los convenios y elevará los acuerdos sectoriales sobre los de empresa, en el caso especialmente de los sueldos, aspectos clave para los sindicatos. El contrato ordinario será el indefinido, con algunas excepciones por sectores, que será donde primarán los contratos temporales, que serán de 6 meses prorrogables a 1 año. Esta reforma laboral también consolidará los ERTE y mantendrá el coste del despido. Como decías, Alejandra, la ministra portavoz pide prudencia hasta que se firme el acuerdo de forma definitiva. Absoluta prudencia en este sentido, a la espera de que se confirmara la información. En cualquier caso, saben ustedes que el Gobierno trabaja por este acuerdo, que es una de las grandes reformas que el Gobierno del presidente Sánchez quiere llevar a cabo, la transformación y la mejora de las relaciones laborales para adaptar la situación de los trabajadores a la España que estamos diseñando. La economía creció más durante el verano que lo que se había avanzado en octubre. El aumento del Producto Interior Bruto en el tercer trimestre se eleva hasta el 3,4% en tasa anual, 7 décimas más que en la primera estimación. El Instituto Nacional de Estadística dice que se debe a la incorporación de nuevos datos del mes de septiembre. Las exportaciones y el comercio y también la hostelería fueron los motores. Leopoldo Calvo Sotelo fue presidente del Gobierno entre 1981 y 1982. José Calvo Sotelo fue diputado y también ministro de Hacienda durante la dictadura de Primo de Rivera. El pueblo de Campo Redondo, en la provincia de Valladolid, tiene una calle con el nombre de Calvo Sotelo, que el municipio se niega a retirar. Esta calle de Campo Redondo, un pequeño pueblo vallisoletano de apenas 155 habitantes, está siendo objeto de debate a nivel nacional. Los políticos le piden que retire o cambie el nombre de la vía en base al cumplimiento de la ley de la memoria histórica, pero el alcalde del municipio se niega. No la vamos a quitar porque no se puede aplicar la ley de memoria histórica ahí, porque don José Calvo Sotelo no participó en la guerra civil, murió 4 días antes y por lo tanto no se puede aplicar esa ley. Y Leopoldo Calvo Sotelo tampoco, porque estuvo de presidente después de, ya en el 1981 y en 1982. Lo han cogido en base de un proyecto de fin de máster de una persona que no vive ni en España. Ha recibido ya 2 requerimientos del Senado a los que ha respondido con un escrito en el que explica no solo estos motivos, sino en el que pide que se preocupen de otras carencias o problemas de la localidad. Algunos partidos le han aplaudido. Partidos políticos nos han felicitado, alguno, Partido Popular, Vox
y ciudadanos. Creo que no son tiempos de estar, ¿no? Y de dedicarse a estos temas. En el municipio, la mayor parte de los vecinos está conforme con el nombre de la calle. Y en Palencia se ha localizado el cuerpo de un hombre que murió en mayo de 2020. Nadie había dado la voz de alarma. Tiene más detalles Alba Míguez. Sí, fueron agentes de la Policía Nacional los que lo encontraron. Se trataba de un hombre de 85 años que llevaba muerto en su domicilio más de año y medio. Se calcula que pudo fallecer en mayo de 2020 y debido a que había pasado tantísimo tiempo desde ese fallecimiento, el cuerpo se encontraba en un estado de esqueletización. Nadie había avisado sobre su desaparición. Los vecinos creen que es porque se trataba de un hombre que apenas se relacionaba. El Campeonato Nacional de Galgos en campo ya tiene fechas y sedes, ahí las tiene. Los octavos de final se van a disputar en la localidad toledana de Barcience, sin público, porque el corredero no está preparado para albergar multitudes. Sí esperan afición para los cuartos, las semifinales y la final, que se celebrará en Nava del Rey, en Valladolid. Lo que no habrá en ninguna de las fases es carpa con barra de bar, como en otras ocasiones, para evitar al máximo los contactos. Un campeonato que podrán ver aquí en Castilla y León Televisión. Y también tendrán la oportunidad hasta el 27 de enero de acercarse a la historia del Guernica, sus viajes y avatares en Valladolid. También podrán descubrir la inspiración y las motivaciones que llevaron a Picasso a representar en un cuadro un momento tan importante de la historia de nuestro país. Es una exposición que se puede ver en la Plaza de San Pablo, en la ciudad de Valladolid. Pues así nos despedimos hoy de momento. Recuerden que esta noche tienen una nueva cita con Cuestión de Prioridades. José Luis Martín va a entrevistar al ex vicepresidente de la Junta, Francisco Igea. Ahora les dejamos con los deportes. Que pasen una buena tarde. Hasta mañana.